Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de dirigirme a todos los que hoy nos están escuchando a través de esta emisora radial. Bendigo la vida de todos los que están ahí en cabina y también la vida de todos los que estamos hoy aquí conectados. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11 y verso 9 al 10, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una palabra que quiero resaltar acá es la que aparece acá casi al final de este versículo o de este texto bíblico, y dice esperaba. Cuando la escritura habla de esperar, está hablando de un don, yo diría, que tiene que ver con la paciencia, con un fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, habla de que la paciencia es un fruto que va en aquellos que somos creyentes, en aquellos que queremos caminar en el Espíritu y no tanto en la carne. Vivimos en un mundo activista, vivimos en un mundo donde todo está proyectándose a que en una forma acelerada se logren metas, en un mundo donde el microondas, por ejemplo, ya de hace décadas atrás, ha venido a acelerar la parte de cómo preparamos los alimentos, de cómo preparamos la comida. Luego entonces han proliferado más y más cada día todo lo que tiene que ver con hacer las cosas rápidas, el internet más rápido, y todo esto habla de un mundo que busca las cosas ya. Pero en Dios el asunto no es necesariamente así. Dios siempre nos llama a nosotros a ser personas que esperemos, a ser personas que tengamos en alguna medida paciencia. Y esto es parte de un plan de Dios para tratar con nosotros, para tratar con lo que sería el carácter nuestro. En el libro de Romanos también, en el capítulo 5 y verso 3 dice lo siguiente: todo esto hace que nos sintamos gozosos, incluso en las situaciones adversas y aflictivas, porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia. Quiero entonces ahondar más en este concepto, la paciencia. Dios quiere formar en nosotros paciencia. Dios quiere formar en nosotros, diríamos, una actitud de madurez a través de la paciencia que nosotros podamos tener. Dios anhela que le respondamos, por lo tanto, con calma y madurez, no apresurados, ni que estemos allí acelerados, ni que estemos incluso exigentes con Él. Dios realmente espera que nosotros confiemos. Cuando hablamos de confianza, estamos hablando de tener paciencia, de creer que Dios va a cumplir lo que ha prometido, de que Dios va a cumplir lo que dice en su palabra, que estamos plenamente conscientes de que todo está en las manos de Dios y que Él es soberano y que las cosas no van a suceder ni antes ni después, sino cuando Dios en su infinita voluntad determine que aquello suceda. A pesar de que nosotros a veces nos molestamos y creemos que la demora de esperar cosas no tiene mucho sentido, Dios en verdad utiliza todo esto para madurarnos. Dios no quiere que en este sentido seamos como niños, que estemos ahí de exigentes, que estemos allí día a día molestando hasta que logremos aquello. No, Dios espera que nosotros realmente podamos tener esa paciencia que Él quiere que nosotros tengamos. Cuando tenemos enojo, cuando tenemos demostraciones de irritabilidad, eso es como aquellas actitudes de los niños infantiles que lo que quieren es que todo se dé en el momento que ellos quieren. Dios desea también que tengamos paciencia no solamente con respecto a Él y a sus promesas, sino también en nuestras relaciones con las demás personas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, habla de que el amor de Dios es paciente.
Muchas veces nos desesperamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia, o con el jefe o con el compañero, y eso provoca a veces malos tratos, provoca que las relaciones se distancien. Pero la Biblia nos enseña un principio. La paciencia tiene que ver con ser bondadosos en nuestro espíritu. Eso tiene que ver con la capacidad de entender a los demás, de soportar a los demás, de perdonar los defectos que las otras personas tienen, las debilidades que las otras personas tienen. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de que nosotros realmente entendemos que tenemos que ser pacientes con otros, como aquellas personas también son pacientes con nosotros, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos diferencias, todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas que todavía no hemos desarrollado. Así que Dios espera que usted tenga paciencia con las demás personas, porque también reconocemos personalmente que ellos y otros también tienen paciencia con nosotros. Luego también la paciencia debe ser parte de aquello que nos ayude a enfrentar las pruebas y las aflicciones. Imagínense el cuadro de Abraham que leímos al principio, un hombre que esperó muchos años hasta que mirara cómo su esposa quedase embarazada y que su hijo naciera. Pero dice que en medio de todo aquello, él se fortaleció en paciencia, en la fe, porque cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de tener fe, de tener convicción de lo que Dios hará. Una señal definitivamente entonces de que usted y yo seamos maduros es que en medio del estrés de la vida, en medio de las adversidades y sufrimientos que en la vida hay, nosotros podamos reaccionar con una actitud de paciencia, sabiendo de que Dios va a hacer, de que Dios va a hacer el milagro, de que Dios se va a glorificar, de que Dios está obrando a favor de nosotros, y que entonces en medio de todo aquello nuestra fe crezca. Dios desea que también nosotros tengamos paciencia en nuestra vida de oración. Cuando oremos, tengamos plena convicción de que Dios va a responder en su tiempo. Hoy yo quiero motivarte a que tú seas una persona paciente, a que permitas que el fruto del Espíritu pueda mostrarse, verse en ti, que seas paciente con respecto a la espera, con respecto a lo que Dios hará en ti, con respecto a los momentos difíciles, y que también seas paciente con respecto a tus semejantes, a que tú puedas comprender de que ellos también están teniendo paciencia contigo. Hoy yo quiero decirte que es tiempo de tener una convicción clara de que Dios va a hacer, pero que también tenemos que ser gente que esperemos pacientemente lo que Dios va a hacer.